Ah, mira. ¿Tú ves? Hacer este jarana. Yo. Todo esto que estamos viendo es la génesis de todo lo que he llevado. Es decir, al final todo lo que he estado haciendo, desde las cosas más habituales hasta las cosas que tienen que ver con la historia, tienen de fondo esta práctica de hallar conexiones entre las cosas y a partir de un proceso de clasificación y de darle un orden a la información, es que desarrollo muchos de mis trabajos, ¿no? En esencia es mostrar el almacén, el archivo de mi proceso mental, ¿no? Hay muchas cosas de estas que vienen de la basura. Por lo general me las encuentro fuera de los latones, lo que significa que es que alguien estuvo hurgando en la basura, un buzo o algo así. Entonces yo soy como una especie de carroñero de segunda etapa, ¿no? Porque en gran medida más del 50% de las cosas son del ámbito de la basura. No porque yo esté detrás de la basura, pero es que es inevitable alrededor de un sitio donde hay basura que quede esa especie de merma, por decirlo de alguna forma, de alguien que vino y cogió lo mejor que había en la basura, ¿no? Y entonces casi siempre me encuentro cosas sueltas, ¿no? Estas especies de esquirlas, de viruta, de lo que queda del cernido, ¿no? Esto no es algo que tú sales a ver si me encuentro. Esto sucede naturalmente en mi recorrido cotidiano, ¿no? La exposición no es una curaduría ortodoxa, no es una museografía estándar, es como tratar de ubicar eso dentro del espacio y que se pudiese sentir también esa aglomeración de objetos, de pensamientos, de ideas, todo, pero que a la misma vez sí tuviese un sentido. Que de hecho dentro del proceso para mí lo más interesante era cómo esas obras, que él las identificaba como obras muy personales, obras que iban de cómo él entendía las cosas, de cómo él entendía su propio proceso de creación, de su experiencia personal, cómo tratar de mostrar eso sin ser muy agresivo, es decir, sin cambiarle la forma que Mesías tenía de entender eso y que el espectador también pudiese entender o meterse en ese mundo que era la mente de Mesías. Trabajar con las obras en el espacio siempre es delicioso, ¿no? Porque ya es como materializar la exposición. Pero yo disfruté mucho la reunión previa, ¿sabes? Lo que es trabajo de mesa, lo que fue sentar a organizar eso, a darle una narrativa a eso. Y ya cuando llegábamos al espacio ya uno más o menos sabía, mira, esto aquí, esto allá, y ya tú tenías como todo en la mente ubicado. Y una frase que Mesías repetía mucho, que a mí me encantaba, era "Welcome to my mind". Era como, él quería que la exposición fuera una invitación a entrar en su universo, a entrar en su mente. La idea del tiempo es algo que no abandona mi trabajo. De hecho, hay un relicario de relojes, de partes de relojes encontradas desde esferas grandes, esferas pequeñas, mecanismos. Esto es algo que es muy recurrente en mi trabajo reciente, ¿no? Es como hallar las formas fundacionales del universo, de la vida, sean las figuras geométricas, sean las letras, sean los números, donde de pronto tú puedes ir por la calle y ir haciendo una especie de escritura, recogiéndola cuando te la encuentras, ¿no? Hay conjuntos que tienen esa especie de capricho, ¿no? Donde la pieza se complica un poco en el sentido de que no es solo lo que ves, ¿no? No es solo una suela de zapato, no un pedazo sino es también las formas del alfabeto, ¿no? En ese sentido son distintos grupos
los inicios, el pensamiento, los juegos, están las formas naturales también, un espacio dedicado a cosas que aluden a elementos naturales, sean las plantas o sean los bigotes de mi gata o los pétalos de Jabas en este caso, ¿no? Esta pieza, Autorretrato, fue una de las piezas que me sorprendió mucho como él la solucionó, la terminó de solucionar, porque en el proceso de trabajo era una pieza que hablaba de las marcas, de las huellas, obviamente de lo que se encuentra, de las rutinas, pero esta solución de él mismo construir su propia imagen sobre un vidrio me pareció súper interesante, ¿no? Y por eso también es como que fue una pieza que dejamos en la propia disposición de las obras en el espacio. Es como una pieza que tiene su espacio en blanco, que está como bastante con aire, que respira sola, y eso le da cierto protagonismo. La idea de que la exposición está viva o es una exposición en proceso, todos los conjuntos de alguna forma están activos porque se siguen completando, contemplan el espacio de lo que aún no ha sido encontrado. Por eso la mayoría de los montajes de los relicarios están concebidos de forma tal que pueden ser intervenidos y pueden seguirse llenando. En algunos, de una forma un poco didáctica, también explican lo que falta en esa trayectoria, ¿no? Hay piezas que están mucho más completas y que se han ido llenando y que sus límites o sus bordes o su finitud está dada por la propia naturaleza del conjunto. En el caso de las cartas son alrededor de 50 de cada mazo. Cuando aparezcan todas se termina de llenar ese relicario, ¿no? En este caso yo he diseñado montajes que tienen tamaño X y que se llenará cuando se llene esa caja, ¿no? Pero hay piezas como el rompecabezas que por eso he decidido montarla en la pared, porque es una pieza que puede crecer infinitamente, ¿no? El uso de un mapa es como bastante común. A mí lo que me gustó mucho, me resultó muy interesante, es cómo él asume eso dentro del diseño de la exposición, ¿entiendes? Es como una herramienta, no es el mapa para indicarle al espectador qué información técnica tiene la obra, ¿no? Sino es el mapa para que un poco, es la invitación también a entrar en su itinerario, en su rutina, en su día. La pieza de los naipes es una pieza bastante compleja, pues supone esta también especie de bitácora que yo he llevado de los momentos y lugares donde las he encontrado, las circunstancias en que me las he encontrado, que muchas de ellas han aparecido rotas en muchos pedazos. La exposición, sin yo habérmelo propuesto, signa un poco distintos sectores de nuestra cultura material local, ¿no? Entonces, hay cosas que se repiten y que cifran determinados temas, determinadas nociones de nuestra identidad, si se quiere, ¿no? La obra no es solamente el objeto, es cómo se encontró el objeto, cómo clasificó el objeto. Ya, entonces después todos los procesos normales cuando tú construyes una obra, el valor estético que va a tener, cómo lo vas a disponer, ¿sabes? La obra de Mesías se mueve en ese límite entre el objeto museable, arqueológico, antropológico, y la obra de arte con todo su valor estético. Siempre he dicho que hacer arte es un estilo de vida y no es un trabajo que te vas a hacer entre semanas, te vas al estudio y trabajas, no. Tú siempre estás conectado con la antena prendida, ¿no? Entonces esto es un reflejo de todo eso, ¿no?